Muy bien, saludos. En esta oportunidad vamos a seguir con la anatomía del tronco, hablando un poquito de lo que es el pericardio. Ya en videos anteriores tocamos el tema de pleura y de pulmón, por lo tanto ya nos quedaría entonces pasar a estudiar lo que es el mediastino. En esta imagen, que es una imagen que ya utilizamos en videos anteriores, la pongo de nuevo para que recordemos cómo habíamos dividido la cavidad torácica. Si recuerdan, dijimos que la cavidad torácica se dividía en tres principales compartimentos, utilizando una serie de estructuras anatómicas, principalmente membranas, para dividirlo como tal. Desde este corte transversal podemos evidenciar que esos tres grandes espacios son dos cavidades pulmonares, una a cada lado, derecha e izquierda, donde se encuentran los pulmones y las pleuras, y una cavidad central, que es el mediastino, donde vamos a encontrar una serie de estructuras. Entonces, en las imágenes que tenemos debajo y hacia la izquierda, la utilizamos, recuerde, para mencionar que, claro, aunque tenemos dos cavidades pulmonares de forma triangular a cada lado, tenemos un espacio central que es lo que llamamos mediastino, pero que ese mediastino lo podemos dividir ya de forma descriptiva en varios subcompartimentos. Recuerde que el mediastino se extiende superiormente desde la abertura superior del tórax hasta inferiormente el centro tendinoso del diafragma, pero que si usted traza una línea que vaya justo a nivel del plano transverso del tórax, recuerde, a nivel de la articulación intervertebral T4, T5 por detrás y el ángulo de Lewis por delante, pues entonces acabamos de dividir ese mediastino en dos, un mediastino inferior y un mediastino superior. En el mediastino superior tenemos una serie de grandes vasos, estructuras también vísceras como lo es el timo y algunos nervios importantes como lo son el frénico y el vago, que pasan por ahí en su trayecto descendente, pero ya eso lo mencionaremos en otra clase solamente sobre eso. Lo que vamos a iniciar hoy es el estudio del mediastino inferior. Recuerde que habíamos dicho que si tomamos como punto de referencia una estructura anatómica que es el pericardio, que es la membrana que cubre el corazón, podíamos dividir ese mediastino inferior en tres, un mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Por lo tanto, el contenido de la clase de hoy sería hablando del mediastino medio específicamente. Tenemos en el mediastino medio varias cosas, principalmente el corazón, la membrana que cubre el corazón, que es el pericardio, y las raíces de los grandes vasos, como lo son las venas cavas, el tronco pulmonar y la aorta, y las venas pulmonares. Bien, entonces vamos a comenzar hablando de lo que es el pericardio. El pericardio es una membrana fibrocerosa que envuelve al corazón. Sería algo similar a como lo hace la pleura con los pulmones. Aquí podemos ver la silueta del mediastino medio. Recuerde que esto es acá posterior, esto es mediastino anterior, que es un espacio bien pequeño, esto es mediastino medio y esta silueta que usted ve marcada es la silueta del pericardio. Bien, es la membrana fibrocerosa que envuelve el corazón. ¿Por qué fibrocerosa? Bueno, es una membrana fibrocerosa porque el pericardio se va a dividir en dos grandes partes. Un pericardio fibroso, que es el pericardio externo, lo que está dibujado acá en esta imagen de blanco, y un pericardio seroso, que es el que se encuentra más profundo en contacto directo con el corazón. Bien, entonces es algo similar a como lo que habíamos comentado en la pleura y es un detalle que usted debe tener pendiente. Si dibujamos acá la silueta del corazón con su vértice hacia el lado izquierdo, más o menos ahí como en forma de bota, entonces cubriendo íntimamente el corazón en toda su superficie externa tendríamos a lo que es el pericardio seroso, que es el más profundo, el que se encuentra en contacto. Ahora, igual que como habíamos mencionado con la pleura, usted debe tener pendiente que no es que son dos membranas separadas, sino que en un punto específico se van a continuar. Ahora, ¿quién se continúa exactamente y dónde lo hace? Bueno, para eso tenemos que saber que además de esta división de que el pericardio, que es la membrana fibrocerosa, se divide en fibroso y seroso, usted debe saber que el pericardio seroso a su vez se divide en un pericardio seroso parietal y en un pericardio seroso visceral.
sea que básicamente estaríamos hablando de 3 láminas. Entonces, lo que dibujamos aquí de amarillo es el pericardio seroso, específicamente visceral, porque es el que se encuentra en contacto directo con el corazón. Y aquí tenemos que dar un detalle, y es que si vamos al corazón, el corazón tiene 3 capas. Una capa externa, una capa media y una capa interna. ¿Qué pasa? Como el corazón es un vaso sanguíneo modificado, son básicamente las mismas capas que posee cualquier otro vaso sanguíneo. Lo único que adoptan un nombre específico por ser perteneciente al corazón. Vamos a tener una membrana externa que cubre al corazón, que se le conoce como epicardio. Recuerde que el prefijo epi significa sobre. Vamos a tener una membrana interna, una membrana media, perdón, que se denomina miocardio, que es el tejido muscular. Y vamos a tener la membrana más interna, que es la que se encuentra ya en contacto con el corazón, con la sangre, perdón, a nivel de las cavidades, que se denomina endocardio. Recuerde que endo significa dentro. Ahora, ¿por qué mencionamos esta parte aquí? Porque la capa más externa del corazón, que es el epicardio, no es más que la porción visceral del pericardio seroso. O sea, eso es lo mismo hablar de epicardio que hablar de porción visceral del pericardio seroso. Es la misma estructura o está formado igual. Bien, entonces lo que tenemos en amarillo sería ese epicardio o porción visceral del pericardio seroso. Entonces pasa algo similar a lo que pasa en la pleura, y es que en un punto en específico, en la pleura en el pulmón era a nivel del ilio, aquí lo es a nivel de las raíces de los grandes vasos. Esa porción visceral del pericardio seroso se refleja, o sea, cambia de dirección, vuelve a envolver a cubrir al corazón. Y entonces entre esas 2 láminas se ha formado un pequeño espacio, perdón, déjenme poner, se ha formado un pequeño espacio, que es este que podemos ver acá, que se conoce como cavidad pericárdica o espacio pericárdico, que al igual que en el pulmón, lo que contiene es líquido pericárdico, una pequeña capa o fina película de líquido pericárdico cuya principal función es evitar la fricción, el roce de ambas láminas durante los movimientos de contracción y relajación del corazón. Bien, es básicamente lo que tenemos ahí. Debe tener pendiente esa parte, lo mismo que en el pulmón, porque no vaya a confundir y decir que el corazón se encuentra dentro de la cavidad pericárdica. No, la cavidad pericárdica es ese pequeñito espacio entre las 2 láminas del pericardio seroso, o sea, entre el pericardio seroso parietal y el visceral. Ya entonces por encima, cubriendo todo esto y también fijándose a las raíces de los grandes vasos, tenemos el pericardio fibroso, que está dibujado de blanco acá y que podemos ver en esta imagen de acá. Esto es el pericardio fibroso. Bien. Ahora, tener pendiente que ese pericardio fibroso, como es lo que está más externo ya, se va a encontrar en contacto con las estructuras que están rodeando al corazón y que también es quien mantiene parcialmente fijo el corazón en su posición. ¿Cómo lo hace? Bueno, vamos a tener las diferentes conexiones que serían, perdón, voy a borrar esto de acá. Que serían hacia superior, hacia inferior, hacia anterior, hacia adelante y hacia posterior. Bien, superiormente, ¿con quién se continúa el pericardio? Dijimos ahorita que con la capa externa o adventicia de las raíces de los grandes vasos. Se entreteje con esta y se comunica, o sea, lo fija superiormente a las raíces de los grandes vasos. Inferiormente, el pericardio fibroso, sus fibras se van a encontrar mezcladas con lo que es el centro tendinoso del diafragma. Recuerde que aquí debajo estaría el diafragma. Como a cada lado los pulmones descansan sobre sus cúpulas, el corazón descansa sobre su centro tendinoso. Ahora, no es que el pericardio, aquí está pericardio fibroso, aquí está centro tendinoso y secundariamente se unen a través de esta mezcla de fibras, sino que es que embriológicamente el pericardio fibroso y ese centro tendinoso del diafragma se originaron de una estructura en común, o sea que vienen en conjunto. De hecho, son
quirúrgicamente, o mejor dicho, disecable, no son disecables, se pueden separar. Y a esa porción de acá, a esa mezcla de fibras entre el pericardio fibroso con el centro tendinoso, se les denomina ligamentos pericardiofrénicos, porque se están mezclando las fibras del pericardio fibroso con el centro tendinoso del diafragma. Recuerde que todo lo relacionado con diafragma le llamamos frénico o diafragmático. Bien. Posteriormente, el pericardio fibroso también se va a unir, vamos a decir que parcialmente, a las estructuras que se encuentran detrás del corazón, como el esófago, a través del tejido conectivo laxo. Anteriormente, sus fibras van a hacer algo similar a lo que hacen debajo con el centro tendinoso y van a enviar una serie de haces fibrosos que se unen aquí a la cara posterior del esternón y lo mantienen fijo a la pared anterior del tórax, y a eso se le conoce ahí como ligamentos externo-pericárdicos. Bien, entonces deben tener pendiente eso. Recapitulando un poquito, recuerde, la membrana fibroserosa, que se denomina pericardio, se divide en fibroso y seroso. El pericardio seroso a su vez se divide en parietal y visceral, y el visceral, como está en contacto directo con el corazón, forma su capa más externa, que es el epicardio. Entre el parietal y el visceral del seroso se forma la cavidad pericárdica, que está llena de líquido pericárdico para evitar la fricción, y ya por encima está el pericardio fibroso, que se une o fija las estructuras adyacentes al corazón. Hacia adelante se une con el esternón a través del ligamento a través de los ligamentos externopericárdicos, aquí lo escribimos mal. Inferiormente se fija al centro tendinoso a través de los ligamentos pericardiofrénicos y posteriormente se fija a las estructuras del mediastino posterior a través del tejido conectivo laxo. Superior, recuerde que se continúa con la adventicia de los grandes vasos. Entonces, un detalle importante sobre el pericardio, y es que en el lugar donde el pericardio cambia de dirección y por lo tanto entonces se convierte o se refleja y pasa de ser, por ejemplo, de seroso visceral a seroso parietal, pues se van a formar una serie de espacios entre las estructuras o raíces de los grandes vasos. El primer espacio que tenemos acá es uno que es este de aquí, que se conoce como seno transverso del pericardio. Si usted se fija, ese seno transverso del pericardio se encuentra entre las raíces de los grandes vasos. Específicamente, acá, entre lo que serían la salida del tronco pulmonar y de la aorta, que es esta de acá, aorta ascendente, y debajo entonces venas pulmonares y venas cava superior e inferior. Este es el seno transverso. Bien, aquí tenemos una imagen de ese mismo seno transverso. ¿Qué pasa? Que ese seno transverso es una estructura anatómica o un espacio potencial anatómico de utilidad al momento del abordaje quirúrgico del corazón y los grandes vasos, porque cuando se va a intervenir el corazón, por ejemplo, para hacer una derivación, se puede introducir un dedo a través del espacio del seno transverso del pericardio y por lo tanto se puede comprimir con los mismos dedos o con una pinza las raíces de estos grandes vasos para cortar el flujo sanguíneo desde y hacia el corazón. Bien, el otro espacio es este de acá y se conoce como seno oblicuo del pericardio. Fíjese que a diferencia del seno transverso, el seno oblicuo es un fondo de saco, o sea que tiene una entrada pero no tiene salida. Por lo tanto, no se pueden introducir los dedos como lo vemos acá. En esta flecha, aunque un poco más pequeño, se pueden apreciar mejor. Mira el seno oblicuo acá y mira el seno transverso aquí superiormente con todo y el corazón, aunque aquí se ha quitado bien. Este último, o sea, el seno oblicuo del pericardio, se encuentra entre las venas pulmonares. Fíjese acá. Vemos derechas e izquierdas. Aquí, aunque ya lo hablamos, vamos a aprovechar la imagen. Mire cómo se aprecia muy bien acá los ligamentos pericardiofrénicos. Mira cómo se mezclan las fibras de la parte inferior del pericardio fibroso con el centro tendinoso del diafragma. Bien. Un detalle antes de pasar acá, y es que dijimos que el pericardio se dividía en dos, fibroso seroso, y el seroso se dividía en dos, parietal y visceral. Bueno, todo lo que vamos a mencionar a continuación, que es vascularización e inervación del pericardio, aplica para el pericardio
fibroso y para el pericardio seroso en su porción parietal. ¿Por qué? Porque el pericardio seroso visceral, como forma una de las capas del corazón, que es el epicardio, pues tiene la misma vascularización, misma inervación y drenaje venoso que el propio corazón. Entonces, ¿quién se encarga de proveer la irrigación del pericardio? Bueno, y aquí lo ven en negrita y con un asterisco, y es porque la principal o casi toda la irrigación del pericardio viene de la arteria pericardiofrénica. La arteria pericardiofrénica es una rama colateral de la arteria torácica interna, y ya sabemos que la torácica interna viene de la arteria subclavia. Bien, aquí la podemos ver. Mira aquí cómo desciende. Una forma fácil de usted identificar la arteria pericardiofrénica, bueno, además de saber de que viene de la torácica interna, esta de acá es la torácica interna, que viene de ahí de la subclavia, fíjese que en su trayecto es paralela, o sea, va justo al lado del nervio frénico. Bien, va caminando justo al lado de él. O sea que entre la arteria pericardiofrénica, el nervio frénico y la vena pericardiofrénica, pues parecería como si fuesen un van, que en este caso no le vamos a llamar van, recuerde la mnemotecnia van, de vena, arteria y nervio, no aplica en este caso porque no son vena, arteria y nervio pericardiofrénico, sino que hay un nervio frénico y una vena y una arteria pericardiofrénica, pero como tienen un trayecto similar, pues se asemejan, se parecen y es una forma fácil de usted identificarlo. Bien, mire cómo se distribuye por la superficie del pericardio fibroso y pues lo irriga. Las que tenemos debajo contribuyen de forma parcial, aunque menor, a la vascularización de este pericardio. Tenemos la arteria musculofrénica, que recuerde también viene de la torácica interna, pero en este caso es una rama terminal. Aparte tenemos las arterias bronquiales, esofágicas y frénicas superiores, y la arteria, aquí dice arteria coronaria, sí, pero esa arteria coronaria solo aplica, recuerde, para el pericardio seroso visceral, porque las arterias coronarias son las que vascularizan al corazón. ¿Quién forma parte del propio corazón? Este, que es lo mismo que decir que epicardio. Bien, el drenaje venoso, pues es satélite. Como tenemos una arteria pericardiofrénica, tenemos una vena pericardiofrénica que ya la vimos, que la acompaña en trayecto pero en sentido contrario y que termina drenando a nivel de lo que es la vena brachiocefálica, de este lado. Míralo aquí del otro lado. Bien. Tenemos tributaria variable del sistema ácigos, que eso ya lo veremos más adelante cuando hablemos del sistema ácigos. Y en cuanto a la inervación, vamos a tener aquí, ¿quién se encarga de inervar el pericardio? Y fíjese que esta imagen también está muy buena para usted ver las estructuras que se encuentran alrededor. Mire cómo aquí el pericardio fibroso se mezcla ya con la superficie externa de los vasos, de los grandes vasos, se continúa sobre ellos, cubriendo toda la superficie del corazón. ¿Quién lo inerva? Míralo acá. ¿Quién es ese? Nervio frénico. Recuerde que el nervio frénico se origina de las raíces ventrales de los niveles vertebrales, de C3 a C5 con una mayor contribución de C4. O sea que es un nervio que se origina en el cuello, pero que desciende hasta el pericardio. En su trayecto, una forma de usted identificar el nervio frénico, bueno, ahorita vimos un detalle y es que va acompañado de la arteria pericardiofrénica, pero a nivel del cuello debe tener pendiente, y mírelo acá, que el nervio frénico le pasa por encima al músculo escaleno anterior. ¿Cómo usted sabe que ese es el músculo escaleno anterior? Mírelo insertándose en la cara superior de la primera costilla, que recuerde tiene ahí el tubérculo para el músculo escaleno anterior o tubérculo del isfrán. Por eso algunos libros de anatomía le dicen que el nervio frénico cabalga al escaleno anterior, desciende por el mediastino superior y cuando llega acá le pasa por delante al hilio pulmonar, o sea, le pasa por delante a las estructuras que entran o salen del pulmón y aquí distribuye sus fibras para el pericardio. Recuerde que también inerva parte de la pleura parietal, tanto diafragmática como mediastínica, y termina entonces inervando aquí a la principal estructura a su cargo, que es el músculo diafragma, de forma sensitiva y también de forma motora. Un detalle, tenga pendiente, ¿cuál de los nervios frénicos es más largo? Pues el nervio frénico izquierdo. ¿Por qué? Fíjese, recuerde que habíamos dicho que 2/3 del corazón se encuentran hacia el lado izquierdo de la línea media, por lo tanto, como los nervios frénicos contornean todo el borde del corazón,
para poder contornear el lado izquierdo, que es donde está la punta o vértice del corazón, pues entonces el nervio frénico izquierdo tiene que extenderse un poquito más. Por eso es más largo. Bien. Hablando un poquito de lo que serían correlaciones clínicas, vamos a mencionar lo que es el derrame pericárdico. El derrame pericárdico no es más que una extravasación de líquido o aumento de la cantidad de líquido dentro de la cavidad pericárdica que habíamos mencionado ahorita, o sea que es esta de acá. Recuerde que hay una fina película de líquido pericárdico, pero eso es bien poco en cuanto a cantidad, simplemente cumpliendo su función, pero puede entonces en un derrame pericárdico aumentar la cantidad del mismo y en este caso entonces le dejaría menos espacio al corazón para poder realizar sus movimientos de contracción y relajación. Bien, en este caso también, o parecido, tenemos lo que es el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco se puede incluir ahí dentro del derrame pericárdico, simplemente es cuando líquido que se encuentra fuera, por ejemplo, puede ser de cualquier etiología, de cualquier origen, sangre, ya sea arterial, venosa y demás, impiden los movimientos propios del corazón de contracción y relajación. O sea, que lo mantienen como en su mismo lugar sin la posibilidad de que sus fibras musculares se distiendan y se relajen de forma adecuada. Bien, imagínese por ejemplo una arteria cortada que se encuentre sangrando dentro de esta cavidad. Cada vez que el corazón se contraiga, que deje más espacio dentro de la cavidad, entonces se llena un poquito más de sangre. Y eso quiere decir que de forma progresiva, paulatina, habrá cada vez menos espacio para que el corazón pueda realizar su dinámica, sus movimientos. Bien, entonces el taponamiento cardíaco, vamos a ponerlo por aquí abajo, se puede diagnosticar de forma clínica sin estudios de imagen, teniendo en cuenta una serie de 3 signos que tenemos entonces lo que sería una tríada. ¿Cuál es la tríada del taponamiento cardíaco? Se conoce como tríada de Beck. ¿Qué es la tríada de Beck? O sea, ¿cuáles son las 3 cosas que usted ve en un paciente con un taponamiento cardíaco? La primera es una disminución de los ruidos cardíacos. O sea, que cuando usted le pone el estetoscopio a ese paciente en la cavidad, en el tórax, en la superficie del tórax, los ruidos cardíacos se escuchan apagados, o sea, muy bajos, como si estuvieran muy lejos, disminuidos en tono. Disminución de los ruidos cardíacos. Lo segundo es una ingurgitación de las venas del cuello, una ingurgitación venosa yugular. O sea, usted le va a ver la vena en el cuello a su paciente bien distendida. Y por último, tenemos lo que es hipotensión. Eso es la tríada de Beck. Bien, la última correlación clínica sería la inflamación del pericardio, que ya sea de forma autoinmunitaria por diversas enfermedades o infecciosa, se puede producir una inflamación de la misma, lo que se denomina pericarditis. Bien, en cuanto a clínica como tal, la pericarditis tiene un signo evidente que se suele asociar de forma característica a él y es una posición que adopta el paciente que se denomina posición getopectoral o posición maometana o en plegaria maometana. Y es el paciente como arrodillado y con la cara puesta sobre el piso como si estuviera orando.